Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta clase vamos a seguir trabajando con las reacciones químicas, pero nos vamos a ocupar particularmente de la termoquímica. La termoquímica es una rama de la química que se ocupa de estudiar la energía liberada o absorbida durante las reacciones químicas, es decir, los intercambios de energía que se producen durante las reacciones químicas. Es importante aclarar en este punto de que vamos a hacer únicamente una introducción a algunos aspectos relacionados con la termoquímica, pero no vamos a realizar un análisis profundo de este eje temático. Antes de comenzar, vamos a definir algunos conceptos importantes para poder entender el comportamiento de las diferentes reacciones químicas. En primer lugar, vamos a hablar de calor. ¿Qué es el calor? Justamente el calor es la energía transferida entre un sistema y su ambiente o entre dos sistemas que están en contacto. Para que se produzca esa transferencia de energía, tienen que encontrarse a diferentes temperaturas. Y la energía pasa desde el sistema que está a mayor temperatura al sistema que está a menor temperatura. Ahora bien, ¿qué es un sistema? Bueno, un sistema es una porción de materia que se delimita en forma real o imaginaria para su estudio. Por ejemplo, el sistema podría ser una reacción química que se está produciendo en un determinado recipiente. Y el ambiente es todo lo que rodea al sistema. Como ustedes habrán trabajado en la química general de primer año, los sistemas se pueden clasificar de acuerdo al intercambio de materia y energía con el ambiente en sistemas abiertos, que son aquellos que intercambian materia y energía con el ambiente, sistemas cerrados, que son los que intercambian energía pero no materia con el ambiente, y sistemas aislados, que no intercambian ni materia ni energía con el ambiente. Bien, acá en el gráfico podemos observar que cuando la temperatura del sistema es mayor a la temperatura del ambiente, se libera calor. Y cuando la temperatura del sistema es menor a la temperatura del ambiente, se absorbe calor. Ahora bien, lo que nos interesa estudiar dentro de este eje es justamente la relación entre calor y una variable de estado que se llama entalpía. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que cuando se quiere determinar la transferencia de energía, es decir, la cantidad de calor absorbido o liberada en un sistema, tenemos que utilizar la expresión matemática que aquí podemos ver, donde Q es el calor, M es la masa del sistema, C es el calor específico que es propio de cada sustancia y acá aparece la variación de temperatura que se produce en el sistema en cuestión. Bien, en relación a la entalpía nosotros no podemos determinar con exactitud cuál es la entalpía de una determinada sustancia o de un determinado sistema, pero sí podemos calcular la variación de entalpía. ¿Por qué? Porque la variación de entalpía de un sistema es justamente igual al calor transferido, ¿sí? Cuando hablamos de variación de entalpía, como cualquier variación, siempre debemos realizar la diferencia entre la entalpía final y la entalpía inicial. Acá tenemos dos gráficos que nos representan procesos exotérmicos y procesos endotérmicos. Bien, en los procesos exotérmicos el sistema libera calor y en los procesos endotérmicos el sistema absorbe calor. Bien, como dijimos, la cantidad de calor absorbido o liberada es igual a la variación de entalpía. La entalpía en sí podría ser considerada como una reserva interna de energía que posee el sistema. Podemos observar en estos gráficos justamente que
En los procesos exotérmicos, en el estado inicial, la entalpía es mayor que en el estado final. Por eso, cuando calculemos la variación de entalpía, el resultado va a ser un número negativo, ¿sí? En cambio, en los procesos endotérmicos, la entalpía inicial es menor que la entalpía final. Es decir, que cuando calculemos la variación de entalpía, vamos a obtener un resultado positivo. Otra cuestión que es importante aclarar en este punto es en qué unidades se mide el calor y por ende la variación de entalpía. Bueno, la unidad establecida para medir por el sistema internacional, para medir el calor, es el Joule, que se simboliza con J. Por ende, la variación de entalpía también la vamos a medir en Joule. Así como se puede medir en Joule, también se puede medir en calorías. Y comúnmente se mide en kilojoule, que es una unidad derivada del Joule. Bien, ahora vamos a ver cómo se pueden clasificar las reacciones químicas de acuerdo a si liberan o absorben calor. Las reacciones exotérmicas, como dijimos, son aquellas en las que se libera energía en forma de calor. Bien, en estas reacciones la variación de entalpía es menor que cero, es decir, que es negativa. ¿Por qué eso? Justamente por lo que explicaba anteriormente, porque la entalpía de los productos es menor que la entalpía de los reactivos. Entonces, cuando hacemos la resta, nos da un número negativo. Aquí tenemos una representación de un proceso exotérmico, y este gráfico recibe el nombre de diagrama entálpico. Justamente es un gráfico de coordenadas en donde en el eje Y se representa la entalpía, indicando la unidad en la que se mide, y en el eje X o eje de abscisas se representa el avance de la reacción o progreso de la reacción. Bien, en este caso podemos observar que la variación de entalpía es menor que cero, como ya dijimos. Entonces sabemos que los reactivos presentan mayor entalpía que los productos. Por ende, a los reactivos los tenemos que ubicar más arriba en el eje Y que a los productos. Y la diferencia que hay de energía entre reactivos y productos es lo que se conoce como variación de entalpía. Por otro lado, tenemos las reacciones endotérmicas, que como dijimos, la variación de entalpía es positiva, porque al tener los productos mayor entalpía que los reactivos, cuando se realiza la resta, el resultado da un número positivo. Vamos a ver un diagrama entálpico de un proceso endotérmico. Como ya dijimos, en ese diagrama se representa la entalpía en función del avance de la reacción. Bien, acá, como la variación de entalpía es positiva, entonces sabemos que los reactivos tienen menor entalpía que los productos. Por ende, cuando los representamos, los reactivos deben aparecer más abajo en el eje Y que los productos. Ahora bien, dentro de la termoquímica, las ecuaciones deben escribirse de una determinada manera y se denominan ecuaciones termoquímicas las que están escritas de esta manera. ¿Cómo se deben escribir? Bueno, se escriben los reactivos y los productos, como en cualquier ecuación química, y se debe indicar necesariamente los estados de agregación de cada una de las sustancias, como así también la variación de entalpía asociada a este proceso.
Algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que la entalpía es una propiedad extensiva, es decir, depende de la cantidad de materia. Vamos a ver dos ejemplos. En este caso tenemos la producción de cloruro de hidrógeno, de 2 moles de cloruro de hidrógeno. Bueno, en esa reacción de síntesis se puede observar que se liberan 184,6 kilojoules, ¿sí?, para producir 2 moles de cloruro de hidrógeno. Ahora bien, si queremos producir 1 mol de cloruro de hidrógeno, es decir, la mitad, podemos observar que la cantidad de energía liberada en ese proceso es menor que la anterior. Básicamente es la mitad. Eso demuestra que la entalpía es una propiedad extensiva, depende de la cantidad de materia. Es decir, no es la misma variación de entalpía cuando se producen 2 moles que cuando se produce un solo mol de esta sustancia. Por otro lado, otros datos que son importantes de tener en cuenta es la entalpía de formación estándar. ¿Qué es? La entalpía de formación estándar justamente es la variación de entalpía que se da cuando se produce 1 mol de una determinada sustancia, una sustancia compuesta, a partir de sustancias simples a 25 grados centígrados y a una atmósfera de presión. Bien, acá podemos observar que para obtener 1 mol de agua se liberan 285,83 kilojoules por mol. Siempre esto a 25 grados centígrados y a una atmósfera de presión. Otra entalpía importante de destacar es la entalpía de combustión. Esta entalpía se define como la variación de entalpía correspondiente a la combustión completa de 1 mol de una sustancia. En este caso tenemos la combustión de 1 mol de etanol, que es este alcohol que aparece presente aquí, está resaltado con verde, y la energía que se libera en esa combustión es de 1368 kilojoules por mol. Bien, otro punto a tener en cuenta es que la variación de entalpía depende del estado de agregación de las sustancias intervinientes. Vamos a ver dos ejemplos. Por ejemplo, en la combustión del metano, si se obtiene agua en estado gaseoso, la variación de entalpía es menor que en la misma combustión si se obtiene agua en estado líquido. Acá lo podemos observar que las entalpías son diferentes, las variaciones de entalpía, perdón, son diferentes, y lo único diferente que hay en estas dos reacciones es justamente el estado de agregación en el cual se obtiene el agua. En el caso de las transformaciones reversibles, es decir, en el caso de aquellas transformaciones que se producen en ambos sentidos, es importante tener en cuenta que la variación de entalpía del proceso directo es igual a la variación de entalpía del proceso inverso, pero con diferente signo. Acá vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, para formar 2 moles de amoníaco se liberan 92 kilojoules. ¿Sí? Esto es un proceso exotérmico. En cambio, si descomponemos 2 moles de amoníaco, el sistema necesita absorber 92 kilojoules. Por ende, la variación de entalpía es positiva, lo que da cuenta de que se trata de un proceso endotérmico. Ahí podemos ver entonces dos procesos inversos y que las variaciones de entalpía son iguales numéricamente, pero con signos opuestos. Bueno, por último, vamos a ver la ley de Hess, que indica que en un proceso químico la variación de entalpía no depende de los pasos a través de los cuales se produce la reacción, sino de los reactivos y de los productos, ¿sí? Vamos a ver dos gráficos. En este caso, ustedes pueden ver que si consideramos como reactivo A y como producto AD,
tenemos una variación de entalpía suponiendo que la reacción se produce en una sola etapa. Bien, pero también podemos suponer, considerando nuevamente como reactivo A y como producto D, que la reacción se produce en diferentes etapas. Primero A se convierte en B, después B en C y finalmente C se convierte en D. La variación de entalpía, si el reactivo se convierte en producto en una sola etapa, es la misma que si lo hace en diferentes etapas. Acá podemos ver que la variación de entalpía total se calcula sumando las diferentes variaciones de entalpía. Acá tenemos un ejemplo particular, la combustión del metano para producir dióxido de carbono y agua. Esa combustión podemos considerar que se produce en una sola etapa, como lo indica la flecha roja, y se liberan 890 kilojoules, ¿sí? Esa es la variación de entalpía. Una variación de entalpía negativa. Bien, ahora, si suponemos que ese proceso se produce en dos etapas, primero el metano más el oxígeno se convierten en dióxido de carbono más agua gaseosa y finalmente se convierten en dióxido de carbono más agua líquida, vamos a tener dos variaciones de entalpía que las podemos ver al lado de las flechas celestes correspondientes a cada uno de esos procesos. Pero si nosotros sumamos la variación de entalpía 2 y la variación de entalpía 3, nos da el mismo resultado que la variación de entalpía 1, ¿sí? Eso demuestra que independientemente del proceso por el cual los reactivos se convierten en productos, la variación de entalpía total es siempre la misma. Bueno, y de esta manera doy por finalizada esta explicación. Espero que hayan entendido estos conceptos básicos de termoquímica y como ya saben, frente a cualquier duda se pueden comunicar conmigo por los diferentes medios que tenemos. Muchas gracias.